Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de noticias locales e internacionales de los mercados financieros con información de lo que fue la semana que recién terminó. Y bueno, pues lo más relevante fue en Estados Unidos la reunión mensual de la Reserva Federal, que realmente pues hizo que los mercados regresaran a una volatilidad importante los días jueves y viernes. La Reserva Federal el miércoles en su reunión pues básicamente hizo algunos ajustes a sus proyecciones para 2023. Particularmente incrementó la proyección de crecimiento del PIB del 6.5% al 7%, con lo cual sería el crecimiento anual más acelerado desde la década de los 50. Eso también hizo que se empezara a abrir el debate de cómo y cuándo sería apropiado que el Banco Central empezara a reducir sus compras mensuales de activos y también que las tasas probablemente empiecen a subir en algún momento más hacia el 2022 en lugar del 2023. Por lo tanto, vimos mucha volatilidad en la parte de renta fija, que también terminó por afectar a la renta variable y a fortalecer al dólar contra todas las monedas. Tuvimos datos también de precios al productor que avanzaron en su mayor ritmo en casi 11 años, con lo cual vuelve a haber bastante nerviosismo con la parte de inflación. Los datos de consumo pues también siguen bastante fuertes, si bien se espera que vayamos a ver datos bastante fuertes en precios de casas, también el mercado laboral repuntando, ganancias corporativas que también deberían estar saliendo arriba de lo esperado, pues eso también hace en todo caso que la parte de consumo continúe bastante fuerte. En lo que tiene que ver con la pandemia, bueno, la firma Novavax también confirma que el avance de sus vacunas va bastante bien, con una efectividad arriba del 90%. Y finalmente, bueno, se habla también en la parte del Congreso en Estados Unidos de algunas ideas pues para limitar el tema de concentración de mercado de algunas de las grandes empresas del sector tecnología como Amazon, como Google. Si bien seguramente serán muchas discusiones al respecto, pues ya la puerta está abierta para ver de qué forma pueden ir controlando pues este dominio de una buena parte del mercado, tanto de consumo como en la parte de tecnología. Acá en México, pues también lo que tuvimos fue unas fronteras que continúan pues cerradas a la actividad no esencial con Estados Unidos, no obstante que la vacunación en México va por muy buen camino, todavía no se da esta apertura al 100%. S&P también confirma la calificación soberana local en BBB, mantiene la perspectiva negativa y claramente su foco va a ser en ese indicador de endeudamiento versus PIB, que está cercano al 50%. Banco de México, por su parte, hizo un reporte de estabilidad financiera donde indican que el sistema financiero en general ha demostrado bastante solidez después de un año de la pandemia, aunque hay riesgos pues que hay que estar atentos a que no se intensifiquen. La OCDE, por su lado, también hace un listado de lo que han sido los rendimientos de los diferentes sistemas de pensión de los países que pertenecen a este organismo. En el caso de México, pues es el país con los rendimientos más altos, al menos en los que fue el último año, con unos retornos que siguen pues bastante beneficiados de la disminución de tasas que vimos en el 2020. Y bueno, finalmente también la calificadora Moody's también hace algunas declaraciones de que no ve que haya cambios relevantes con los anuncios de cambios que se estarían haciendo en la parte de puestos económicos clave acá en México. Lo que toca noticias internacionales, bueno, vemos en Japón el Banco Central pues sigue empezando a impulsar y ser uno de los principales bancos centrales que estará tomando en cuenta temas de cambio climático. Brasil, que también esta semana pues tuvo dos reflectores. El primero pues por ser otra vez un banco central de los pocos que está subiendo tasas, también por un tema de una inflación bastante complicada en su territorio, y también pues por un tema de la potencial venta de la empresa de energía que es controlada por el Estado, donde pues podría poner la parte mayoritaria a flotar en la bolsa con inversionistas internacionales. En el tema de la Unión Europea también unos crecimientos de inflación más altos a lo esperado. Y en lo que tiene que ver con COVID, bueno, pues también las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca
pues confirman que hay una protección de más del 90% con sus vacunas a esta variante que está teniendo ahora pues los reflectores, la cepa Delta, que podría ser pues mucho más transmitible y que bueno, fue identificada en la India por primera vez. En la parte de mercados, pues como comentamos, una semana negativa después de la reunión de la Fed. Mercados de capitales en general, todos con disminuciones. En el caso del S&P 500, de hecho, con una caída por abajo del nivel psicológico de los 4.200. El retroceso fue de 1.91%, particularmente afectadas empresas del sector cíclico, con un poquito más de resiliencia las empresas del sector tecnología. En la parte de México, también el IPC con una disminución del 1.89%, el IPC cerrando arribita de 50.300 puntos, y con esto el rendimiento acumulado en el año se ajusta a 14.19%. En Europa también disminuciones en el índice Eurostoxx 50, un poco más acotado. Acá la disminución fue solamente del 1%, menos severa, digamos, que en la parte de América. Y también en Asia una disminución del 1.23%, en general, de nuevo, con empresas de los sectores cíclicos más afectadas, también obviamente empresas con costos en dólares pues más afectados pues por esta fortaleza que también el dólar presentó de forma bastante significativa. De hecho, hablando del dólar, bueno, pues en cuanto al peso dólar, nuestro rango que habíamos definido de 19.50 a 20.50, de hecho, momentáneamente se superó el techo de ese rango. El cierre del viernes pues estuvo a 20.70 el peso. Ya después, durante el fin de semana e inicios de la semana actual, pues estamos más hacia el 20.50, que sería, digamos, la parte superior de ese rango para mediano plazo que hemos definido. El euro también con debilidad, cerrando ya abajo del 1.19. Y bueno, pues todo esto tiene que ver de nuevo con estas expectativas tan aceleradas de crecimiento esperado en Estados Unidos. Realmente en la parte de deuda, la subasta de CETES de 28 días, que de hecho se dio antes de la reunión de la Fed, pues sin muchos cambios, cerrando al 4%, pero donde sí hubo más cambios fue, y sobre todo en los días jueves y viernes, fue en la parte de más mediano, largo plazo, donde ahí se puede ver que hubo aumentos de las tasas de un año, de 3 años, de entre 15 y 23 puntos base, en la parte de 10 años también subiendo cerca de 15 puntos base, con lo cual, bueno, pues hubo una afectación a los fondos de deuda. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a tener esta semana? Pues en México lo más relevante va a ser el día 24, porque en ese día vamos a tener tanto el dato de inflación de los primeros 15 días de junio, que es uno de los temas pues más relevantes en este momento, así como la decisión de Banco de México, donde esperamos que no mueva tasas, pero sí será muy relevante ver qué discusiones hay alrededor del tema de inflación, sobre todo alrededor de lo que la Fed pues expuso la semana anterior. Sabemos que Banco de México toma en cuenta sí lo que se vaya discutiendo por parte de la Reserva Federal, entonces será interesante ver pues qué decisión, pero sobre todo qué temas se comentan, se discuten en esa reunión con respecto a inflación y crecimiento. Vamos a tener también por ahí varias encuestas de Citibanamex, de Bloomberg, así como datos de desempleo. Y en Estados Unidos también bastantes datos, particularmente PMIs, ventas de casas nuevas, las solicitudes iniciales de desempleo de cada semana que deberían seguir a la baja, así como órdenes de bienes duraderos y el dato final del PIB del primer trimestre, que no debería de tener mucho cambio con los datos que ya hemos visto. Por el momento es lo que queríamos compartirles. No olviden estar revisando nuestras redes sociales y nos escuchamos por acá la siguiente semana. Que estén muy bien.